Era jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que no habrá dedazo en la elección del representante del Frente por México para contender en la jefatura de gobierno, luego de que esta mañana el presidente del PRD en la capital, Raúl Flores, se reuniera con los 3 aspirantes de este partido para representar el Frente. El mandatario capitalino garantizó un proceso democrático. En tanto, el presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, acusó que el zafarrancho ocurrido en el centro de Coyoacán la semana pasada se trató de una celada organizada por la diputada morenista Ariadna Montiel. El precandidato del PRD a la jefatura de gobierno, Salomón Chertorivsky, criticó a la morenista Claudia Sheinbaum por su postura sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Chertorivsky lamentó que, presumiéndose científica, Sheinbaum haya declarado que el aeropuerto internacional debe permanecer en la ciudad. Para determinar quién es el precandidato mejor posicionado y con mayores posibilidades de obtener la jefatura de gobierno en las próximas elecciones, el PRD aplicará 3 encuestas en la ciudad. Con ese ejercicio se determinará quién de los 3 precandidatos, Alejandra Barrales, Salomón Chertorivsky o Armando Auet, es la mejor opción. La aspirante de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no caerán en provocaciones y no harán uso de violencia. La exjefa delegacional de Tlalpan aseguró que Morena quiere que las precampañas vayan en paz y dijo que no van a hacer uso de la violencia ni de las provocaciones. En tanto, esta tarde, Miquel Arriola, precandidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, tendrá una reunión en la delegación Milpa Alta para dar a conocer su proyecto. Buenas noches, ¿cómo están? Los saluda Fabiola Guarneros. Bienvenidos a Opiniones Encontradas. Los saluda en nombre de José Buendía y hoy vamos a tener un tema muy interesante porque el 2018 ya está aquí. El 2018 nos alcanzó, ya están las campañas políticas, precampañas, campañas para grupos de militantes. Sin embargo, todos ya estamos viendo pues cómo es un proceso electoral adelantado. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. ¿Qué tal, don Ariel Elstein? Hola, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gusto estar con ustedes. También doy la bienvenida a Víctor Alarcón Holguín. Gracias, Fabiola. Un gusto estar aquí. Y a Bernardino Esparza. Bernardino. Hola, ¿qué tal, Fabiola? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Tenemos una mesa de verdad muy plural, de muy debate y pues arrancamos ya las precampañas. Ari, ¿cómo viste a los 3 candidatos? Porque quizás lleguen 2 independientes, no lo sabemos aún, pero ya está muy definida la contienda electoral. Pues muy interesante, como lo hemos platicado, el hecho de que arranquemos desde el 14 de diciembre una contienda que se esperaba que empezaría a principios de abril por el tema de las precampañas, con candidatos únicos, pues ya estamos en pleno proceso electoral. Tenemos 3 candidatos pues muy interesantes, ya finalmente se han definido. Tenemos a Ricardo Anaya por el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano. Tenemos a José Antonio Meade por la coalición que representa el PRI con el Partido Nueva Alianza y con el Partido Verde. Y Andrés Manuel, que también forma coalición con el Partido del Trabajo y con el Partido Encuentro Social. Así que ya, digamos que esa terna ya está definida, ya está conocida, y ahora sí, pues a ver quién es el bueno, ¿no? ¿Quién va a ganar? Exactamente. Víctor, ¿cómo ves este arranque? Vamos por los arranques. Bueno, mira, los arranques sin lugar a dudas pues están correspondiendo a las expectativas que uno tendría con estos eventos. Es decir, obviamente Meade arrancando en zonas marginales, ¿no? Tanto Ricardo Anaya también en Querétaro, Meade en Chiapas, en Chamula, y en el otro caso también pues Andrés Manuel empezando aquí mismo en un bastión importante como es en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, los 3 están tratando de expresar un contexto de campaña que está tratando de focalizarse a los grupos más marginados, es decir, a las estructuras que obviamente también, pues dependiendo de quién será la mejor estructura de acarreo, o la forma en que los programas sociales o la implantación de apoyo que tendrán de los gobernadores que también se estén moviendo en sus respectivos bandos, pues eso es lo que va a permitir que, digamos, el escenario pues es ganar los 12 estados más competidos y los de 120 a 150 distritos que te van a ayudar para hacer los números, incluso llegar al 251 famoso de
de la gobernabilidad que necesitas, por lo menos en la Cámara de Diputados. Y eso evidentemente creo que es el tono de las campañas, es decir, hay que ser muy directos, muy puntuales sobre lo que son algunas de estas propuestas, o sea, elementos que estarían concentrándose obviamente en la oferta social que cada uno de estos candidatos pudiera expresar y evidentemente tratar también de complacer a los grandes circuitos internacionales con respecto a la gobernabilidad de la deuda y muchos otros aspectos que sin lugar a dudas creo que también hacen ver que el voto económico o el poder de bolsa también será un factor muy importante a considerar en este proceso. Bernardino, ¿cómo ves a los candidatos? Me refiero a que hay uno que es independiente o más bien no militante del Partido Revolucionario Institucional, Anaya, un joven que se impuso, digamos, a la decisión del frente, y otro más, Andrés Manuel López Obrador, que desde hace mucho él dijo soy yo y no hay encuesta que valga, o la encuesta pues no la hemos visto, ¿verdad? No ha salido a la luz, sí. Efectivamente, mira, Meade, aunque no es un simpatizante del partido, ¿no? Justamente la convocatoria, como bien lo sabemos, del Partido Revolucionario Institucional, señala que aquel simpatizante que acepta ahorita una aspiración a una precandidatura, porque ni siquiera estamos en candidaturas, a esa precandidatura tendrá que sujetarse a la ideología del partido. Entonces, desde mi punto de vista, en el momento que se tiene que sujetar a esa ideología del partido político, es decir, estatutos, declaración de principios y programa de acción, pues prácticamente es priista. Entonces, esta parte creo que es muy importante señalar en ese sentido. Si es un candidato externo, sin duda, en ese sentido, porque no está afiliado, no ha militado en el partido. Sin embargo, para poder aceptar, repito, la aspiración, requiere que acepte primero la ideología. Entonces, Comit, pues podemos decir que es priista, aunque él diga que no es priista, aunque legalmente, digámoslo así, no esté en ese sentido, con esas características. Respecto a Ricardo Anaya, bueno, pues Ricardo Anaya tiene un planteamiento interesante. Sí, efectivamente, pues está postulando como esta única aspiración, vamos a decirlo así, por este frente con el PAN, etcétera. Sin embargo, pues al parecer, y es lo que tendríamos que saber en un momento determinado, si finalmente él ha negociado candidaturas al interior con los otros partidos aliados. Quiero decir, diputaciones, gubernaturas y senadurías, esto que es bien importante, y además de todos los municipios en su momento, presidentes municipales, y también lo que va a haber aquí en la Ciudad de México en esta parte. Y ahí es donde va a encontrar un grande problema, porque los panistas natos, ¿no?, que quieran una candidatura, van a decir, oye, ya está negociada, se la estás dando al PRD, por ejemplo, en este caso, etcétera. Entonces, ahí tiene otro planteamiento. Y del señor López Obrador, pues ya no digamos nada, él lleva más que de 18 años o no sé cuántos años más en campaña, ¿no? Y lo curioso de esta formación es que él durante esta época ha ido planeando muy bien, ha creado un partido político. Recordemos que él fue priista, él tuvo una escisión del PRI y después creó un nuevo partido que fue el PRD, que ahora ya está en declive en un momento determinado, y ahora va por el lado de Morena, un nuevo partido político. El planteamiento es que todos los tres candidatos en concreto dicen que van a ganar, ¿no? Nadie tiene en política ganada la elección hasta el último resultado, porque el último resultado inclusive lo da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué vamos a ver más allá? Que todos los que sientan que no han sido ganados, que no han ganado en este proceso electoral, pues muy probablemente estemos viendo una serie de impugnaciones posteriores a julio, sí, del resultado de la elección en el caso presidencial. Entonces, tenemos un proceso que estamos iniciando, estamos en precampañas, aún todavía no iniciamos una campaña, se tiene que terminar esta precampaña y posteriormente, después de febrero a marzo, inician las campañas ya formalmente. Ari, estamos viendo un periodo exactamente, bien lo dice Bernardino, de precampañas, sí, en donde los tres le tienen que hablar primero a la militancia, a la estructura, a quienes conforman el voto duro de una estructura de un partido para poder ganar la elección. ¿No se te hace que estamos viendo arranques de campañas, por un lado una del PRI como una muy vieja práctica, es decir, no hemos avanzado mucho, como que nos fuimos a la liturgia priista, al dedazo, al candidato de unidad, a que la cargada, y de repente un acto en Chiapas donde todo está montado, ¿no? Por un lado. En el caso del PAN, en Querétaro, pero con es su tierra, es la tierra natal de Anaya, pero vienes con un frente, con un PRD, que lo vimos, no fue a Querétaro porque no se siente representado. Claro. ¿No? Es decir, como que se están alejando de la militancia con tal de presentar la cara de independientes, de ciudadanos,
se están alejando de este voto duro? Es que mira, Fabiola, un poco lo que platicamos al comienzo del programa, en realidad este momento en la elección estaba destinado para que los precandidatos le hablaran a sus bases y a sus militantes, porque supondríamos que habrían más opciones. Entonces sería muy interesante que tuvieras este momento de precampañas, porque bueno, pues estarías con 2 o 3 candidatos en un partido, 2 o 3 candidatos, tendrías 6, 7, 8, 9 opciones, pero en realidad ya tienes opciones únicas. Entonces, en mi opinión, lo que está ocurriendo es que pues los candidatos están haciendo, digamos, una campaña adelantada, lo que deberían de estar haciendo a partir de abril, lo estamos viendo en diciembre, ¿no? Y lo vamos a ver durante enero, durante febrero y durante marzo. Sí. ¿Por qué? Porque pues hace sentido, tomemos en cuenta que hay candidatos mucho más conocidos por el electorado, como es el caso de Andrés Manuel, pues que lleva mucho tiempo en campaña y un periodo también, digamos, dirigiendo la Ciudad de México. Entonces, hay un nivel de conocimiento de Andrés Manuel altísimo. Los últimos números que yo tengo, 97 de cada 100 mexicanos saben quién es Andrés Manuel. Sí. No sé si eso se traduzca en una intención de voto, pero por lo menos lo conocen. Imagínate personajes menos conocidos, como es el caso de Anaya o del propio José Antonio Meade. El hecho de que tengan, en vez de solamente abril, mayo y junio, para darse a conocer ante el electorado, tener lo que resta de diciembre, todo enero, todo febrero y todo marzo, pues es valiosísimo. Sí, ¿no? Sí. Entonces, eso me da a mí la impresión de que hace que estos momentos que nosotros llamamos precampañas, porque así está, digamos, definido, pues en realidad sean campañas. Digamos que incluso en el caso de los propios independientes, pues están, no los dejemos de lado, porque aunque todavía es digamos, una meta por conseguir, pues para finales, mediados de febrero, tendremos también que tener claridad de si van a contender o no, si van a participar en la elección o no. Entonces, bueno, a mí me parece un proceso muy, muy interesante. También es importante que el auditorio sepa que estamos ante una ocasión inédita en nuestro país, porque existe, como bien Bernardino lo dice, esta incertidumbre, como bien lo menciona el doctor Alarcón Olguín. Estamos en un momento de absoluta incertidumbre, no sabemos quién va a ganar, ¿no? Y esto también es novedoso en México. Si bien es cierto que los formatos de arranque de campaña, como el caso que tú mencionas del PRI, fuera muy tradicional, hace 20, 30 años, muchas veces ya sabías quién iba a ser el ganador de la elección, y hoy no creo que nadie aquí pueda, con un grado importante de certidumbre, decir quién va a ser el próximo presidente de México. Y eso me parece pues muy interesante, ¿no? Víctor, hay incertidumbre, pero ¿no te huele a política vieja? O sea, cuando los jóvenes están demandando otra cosa, no estamos haciéndolo... Sin lugar a dudas, ¿no? Creo que quizá por eso el gag, por llamarlo así, de Juan Cepeda y Ricardo Anaya echándose el palomazo y diciendo que somos distintos, pero somos la misma banda, pues es como tratar de hacer esos guiños, ¿no? Que yo no sé si son muecas, ¿no? O sea, pero en un momento dado la mercadotecnia electoral te está diciendo que hay que focalizarse precisamente, como decía bien Ari, a esos nuevos electores. O sea, que esto es una pirámide, obviamente, demográfica de estos 86 millones de electores, que obviamente se te concentra un 20, un 30% de este electorado duro en la capa joven, o sea, entre jóvenes de 18 a 35 años, ¿no? Es decir, por llamarlo así. Ahora, el dato muy importante es que es cierto, Andrés Manuel arranca con una cierta ventaja, es decir, 5 puntos, 6 puntos arriba del frente, independientemente de cómo eran las combinaciones iniciales, más o menos el promedio de encuestas trae eso. O sea, Andrés Manuel tiene una oportunidad histórica, es decir, si logra más o menos mantenerse con esa distancia, y por qué no tiene otro opositor en la izquierda, en el campo de la izquierda, un candidato que le contraste fuertemente como candidato natural de la izquierda. Todos los candidatos se han corrido hacia el centro o están en el campo de la derecha, Ricardo, Meade, Anaya, Margarita, Bronco, o sea, todos están, ahorita hay una sobreoferta de candidatos de derecha. Eso puede ser un elemento muy importante que aún con un 30 o 35% te puede ser muy valioso poder mantenerte si juegas de muertito, coloquialmente hablando, y no cometes demasiados errores discursivos, aunque parece que Andrés Manuel, como siempre en su tradición, quiere generar polémica y genera polémica. Me parece a mí que dentro de ese campo hay que buscar al puntero. Me parece que Ricardo Anaya y Meade pues van a tener que hacer un esfuerzo muy importante
para posicionarse, coincido con ello con Ari, para poder, digamos, reducir esta ventaja inicial que le da el proceso Andrés Manuel, para que entonces de alguna manera las ofertas puedan ser mucho más contrastables y que cuando se llegue al primer debate formal, pues realmente los posicionamientos nos puedan dar realmente características mucho más propias dentro de cada una de las propuestas. Claro. Bueno, que sigue con nosotros, y antes de irnos al corte, el doctor Víctor nos hablaba de la intención del voto o cómo se va a dividir o fragmentar el voto si tomamos en cuenta que hay un candidato de izquierda, por llamarlo así, y pues dos que se mueven en el centro, derecha, y todavía faltan los dos independientes, Bronco y Margarita Zavala, que pudieran sumarse acá. Bernardino, ¿pero tú crees que el militante de hueso colorado del PRD, al que en el 2006 ellos dicen que el PAN con Calderón le arrebató la presidencia, ellos llevaban AMLO, ¿va a votar por Anaya? Pues mira, yo creo que es muy importante la imagen que ellos tengan y sobre todo las palabras y el discurso que estén diciendo públicamente. Desafortunadamente me parece a mí muchos de los electorados y muchos de los militantes, el discurso cuando lo escuchan de los candidatos como que no pega, ¿no? Ya no es creíble, en pocas palabras. ¿Por qué no es creíble? Porque en la realidad y en la práctica no se ven los resultados, y ese es el primer planteamiento. Uno de los grandes planteamientos que yo he observado es que la gente, el militante, siendo del partido, no siendo el electorado del general, en estos casos, pues lo que quiere es empleo. Es lo primero que quiere. ¿Qué ofertan ellos con empleo, por ejemplo, ¿no? Había un discurso muy interesante que decía en estos días López Obrador, por ejemplo. Decía él la amnistía para los delincuentes, delincuencia organizada. Bueno, la ley de amnistía no se puede hacer, o mejor dicho, como él lo plantea, no se puede hacer. Tiene que pasar por un procedimiento legislativo, tiene que crearse una ley de amnistía, y para eso se requiere una mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que se apruebe esa ley. Y posterior a ello se tendría que hacer la ley de amnistía en ese caso. Pero como son delincuentes en su momento, estamos hablando en este caso que ya son inclusive sentenciados, muchos de ellos, pues en principio no se podría hacer de esa naturaleza perdonarle los delitos graves, el homicidio, el secuestro, por ejemplo. Entonces son cosas muy interesantes en ese momento. Es decir, lo que quiero decir en concreto, que los tres candidatos, lo que planteen en realidad con la imagen, en un momento determinado, tienen que ser cosas y resultados confiables realmente para ellos. Es cierto que en los discursos traen muchos planteamientos, tienen que inscribir, por supuesto, a través de estas coaliciones ya una plataforma electoral, que es lo que tienen que regir sus propios postulados, que es lo que van a hacer, decía, en empleo, en economía, en educación, por ejemplo. Son temas muy importantes hoy actualmente que muchos de los ciudadanos requerimos en esa otra parte. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Lo decía David muy bien en este caso. Víctor, perdón, Víctor, es que tengo un excelente amigo David, y bueno, pues espero que también contigo, Víctor, acabo de platicar con él, y bueno, decía, hablando del rock and roll o de la música que tocaban ellos, pues ¿qué quieren dar con esa imagen? ¿A quién quieren creerle en un momento determinado? Realmente son amigos, y decían la parte de la ideología. Los partidos políticos inscriben a través del Instituto Nacional Electoral su propia ideología, pero solamente es un requisito legal. En la práctica, lo que es de izquierda, lo que es de derecha, lo que es de centro, no lo lleva en la realidad. En otras palabras, veremos si realmente, en el caso del señor López Obrador, es de liberal, ¿no? Porque cuando se hablan de temas de aborto, se hablan de temas de las personas homosexuales, etcétera, no da una postura clara y precisa en esos términos. Que el pueblo decida. Entonces, creo que ese es el planteamiento final. O sea, la ideología está inscrita como un requisito para que te den el registro como partido político nacional, pero la práctica te lleva a otra realidad. El norte, el sur, el centro tienen diferentes ideas, diferentes costumbres, y veríamos si realmente el planteamiento que hacen los tres candidatos para el centro, para el sur y para el norte de la República Mexicana les va a ser útil en la práctica ya y ganar, obviamente, votos en esta parte. Ari, ¿a ti qué te dicen los mensajes que están dando? Evidentemente, lo de la amnistía parece que fue una puntada, porque él no lo puede decidir, no es como Donald Trump por decreto y ya, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, Meade, pues los planteo a los tres. Meade, primero tratándose de decir soy militante no priista, pero reconociendo todos los logros de las reformas estructurales y al mismo tiempo reuniéndose con Fox. Y pues de Andrés Manuel haciendo una alianza con el Partido Encuentro Social, que él tiene que justificar y decir hoy, cuando se registra como candidato de la alianza, no es
católico, no es de ultraderecha. ¿No hay demasiados mensajes cruzados? Pues mira, por una parte sí, hay cosas que parecen extrañas, ¿no? Estamos viendo cuestiones inéditas, como un partido como Encuentro Social yendo en coalición con un partido como Morena, que sonaría extraño en algunas otras latitudes donde el peso ideológico es fundamental para la toma de decisiones. Lo que sucede es que me parece que estamos yendo tras una elección en donde la gente va a escoger por los candidatos. Lo que el electorado busca es identificarse con alguien, con una persona que se sienta representado, ¿no? Ya sea por la juventud, por las ideas, por el carisma, por la experiencia. Hay diferentes factores que hacen que uno se sienta pues ligado y cercano con un candidato. Me da la impresión que esa es la razón por la cual los tres que mencionamos ahora, que son los tres principales candidatos que están ahora en la palestra, pues lo que buscan es apelar a ese electorado que en mi opinión es el electorado que está flotante, el que no se ha decidido, el que va a votar por primera vez, el que no sabe quién es el bueno, ¿no? El que no conoce, digamos, de un voto, pues no sé, corporativo, institucional, ¿no? Y están buscando atraer a esos segmentos, porque si bien es cierto que una elección en tercios con candidatos de esta naturaleza, probablemente la distancia entre el primero y segundo lugar puede llegar a ser muy corta. Sí. Entonces, pues tienes que utilizar los mensajes que consideres que mejor van a impactar en el mayor número de electores, ya sea por el tema de la amnistía o por el tema de los minisalarios o por el tema de que no tienes una pertenencia partidista o porque quieras hacerte notar como rockero y de banda y apelar a los chavos, ¿no? Es evidente que hay ahí la construcción de símbolos, ¿no? La construcción de imágenes. Porque bueno, pues mucha gente por esas razones es por las que saldrá a votar, por quien se siente identificado, quien le caiga bien, quien le guste, quien le dé confianza. A fin de cuentas, muchas veces esa es la razón por la cual la gente vota, por un instinto, por una impresión, por algo que le dice que esa persona es la indicada para gobernar nuestro país, ¿no? Exacto. Víctor, ¿crees que está llegando el mensaje al sector que puede definir? Es decir, pues el voto duro, la estructura la tiene, ¿no? Pero hay, para esta elección, si tengo bien el dato, son 18 millones de nuevos votantes. Sí. Tú oyes un mensaje, evidentemente ahorita estamos en precampañas y se supone que el discurso ahorita es para los partidos, pero dentro de los partidos hay jóvenes. Claro. Bueno, desde luego, el sector joven, sin lugar a dudas, es un elemento muy sustancial, aunque no diría que sería el determinante en gran medida. Desde luego hay que también apelar, por ejemplo, tercera edad, que también es un votante mucho más activo, mucho más interesado en temas como pensiones, seguridad social, corrupción, ¿no? Digamos que en ese segmento también hay una concentración muy importante de electores. O sea, creo que, y obviamente el tema hacia las mujeres, es decir, una elección que no hable claramente hacia las mujeres, me parece que ahí se perderá un nicho muy importante del mercado electoral. Es decir, creo que también en ese aspecto los diseñadores de las campañas pues tienen precisamente que mantener estos balances y obviamente el tono de las campañas tendrá que mostrar esa diversidad, ¿no? Esa habilidad que los candidatos tienen que mostrar por lo menos en estos 4 o 5 temas, como muy bien han dicho Bernardino y Ari. Yo en este caso, por ejemplo, pienso fundamentalmente que el gran tema de fondo, y como lo ha querido establecer Ricardo Anaya, quizá en un menor grado que otros, digamos, en cuanto a otro tipo de preocupaciones, por ejemplo, él sí está mucho más claro que él, si llega a la presidencia, tiene que formar un gobierno de coalición. Es decir, quizá creo de los tres, me parece a mí que él es el que está mucho más claro que él tiene que arrancar con ese contexto, es decir, saber que si gana, ganará en una condición muy estrecha, a diferencia de los otros. O sea, Andrés Manuel me parece que está todavía en una mentalidad muy presidencialista, y en cambio, me parece a mí que se va a aferrar, digamos, curiosamente no va a ser tan parricida como han sido todos los precandidatos priistas a lo largo de la historia, de que hay que negar al padre, hay que negar al que te da la candidatura para poder separarse. O sea, en su momento Echeverría se deslindó de Díaz Ordaz, López Portillo se deslindó de Echeverría, y así Cedillo se deslindó de Salinas. Entonces creo que hasta ahorita esto de háganme suyo,
O sea, me parece a mí que evidentemente también lo compromete y le da un marco de mucho más restringido a Meade, y yo creo que ese sí va a ser un elemento muy contraproducente si no se sabe deslindar, como sí lo está haciendo Anaya, de Fox y de Calderón, a pesar de que 2 años antes sí defendía a Calderón. O sea, todos los candidatos tienen que tratar de mostrar un plano de autonomía, y eso si no se nota entre los votantes, pues obviamente, insisto, por lo menos en estos otros votantes que sí tenemos a lo mejor muchos más ponderadores para poder definir un voto, eso creo que también puede ser un elemento muy contraproducente si no se sabe equilibrar y no se sabe dirigir concretamente a estos nichos especializados que son los que realmente conforman la base del voto: mujeres, personas de tercera edad y jóvenes. Bernardino, ¿estarías de acuerdo? ¿O pues no mucho con los gobiernos de coalición, ¿no? Y en contra de lo que dice el doctor, por supuesto. No. Y creo que un gobierno de coalición, primero, hasta donde sé, en principio, mejor dicho, es que se tiene que reglamentar cómo se debe hacer un gobierno de coalición, porque todo el mundo habla de gobierno de coalición y a veces no se sabe qué es realmente el gobierno de coalición. Un gobierno de coalición, una vez que termine la coalición que están haciendo ahorita los partidos, es decir, los famosos frentes, se hace a través de un convenio. Ese convenio se registra ante el Instituto Nacional Electoral, y una vez que dan el resultado de la elección, se disuelve la coalición de 3 partidos, de los 3 partidos, de los 3 frentes que están hoy actualmente. Posterior tendrán que gobernar. ¿Y cómo gobiernan? Gobiernan en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero también en la presidencia, en dado caso que ganen la presidencia de la República, cualquiera de los 3 frentes en este caso. En ese sentido, tendrán que gobernar en conjunto todas las iniciativas que se presenten en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, para que los planes o el plan de gobierno que vaya a presentar ese presidente de la República que haya ganado la elección para el próximo periodo pueda estar en concordancia con políticas públicas y con las iniciativas o con las leyes que vayan a cambiar en un momento determinado. Y ahí es justo donde yo considero que una vez disuelto, obviamente estrellado el huevo, en pocas palabras, pues va a ser muy difícil, creo yo, que en principio se logren poner de acuerdo para crear una ley reglamentaria del gobierno de coalición. Ese es un primer elemento. El segundo, ¿en qué temas vamos a ponernos de acuerdo? Los que teníamos anteriormente como frentes, o finalmente ahora como gobierno ya cada quien jala para su lado, y qué es lo que va a convenir a cada uno de nosotros. Tendrán que llegar de nuevo a otros consensos para poder aplicar las iniciativas o los cambios a las leyes. Y eso es otro tema, creo que de fondo muy importante en ese sentido. Vamos a retomar gobiernos de coalición. Puedes llegar a la presidencia, lo dijo muy bien ahí en el corte, con unos amigos, con unos aliados, pero puedes gobernar con otros. Es correcto. Este fenómeno de los gobiernos de coalición es nuevo. Recién en el artículo 89 de la Constitución viene ahí detallado. No hay gran profundidad porque esto vendrá después, pero lo que ocurre es que puede ser que uno de los frentes llegue a ganar la elección con unos amigos, con los 2 que lo acompañan, y el momento de hacer las coaliciones, la Constitución dice que tú puedes escoger de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión con quién quisieras hacer tu gobierno de coalición. Entonces, esto es también interesantísimo porque puede ser que veamos el caso de un gobierno de coalición donde el PRI y el PAN de alguna manera queden juntos, a pesar de que en la elección fueron competidores, ¿no? A mí me parece que es un tema inédito. Veremos cómo funciona y si realmente llegamos al momento en donde alguno de los ganadores decida formar un gobierno de coalición. Voy a cambiar el orden, Bernardino. Sí, imagínate nada más, yo estoy imaginándome el escenario del próximo 2018 ya en el resultado. Para reglamentar justamente la coalición, pues tienen varias oportunidades los legisladores. Lo pueden hacer a partir de febrero, porque este periodo ordinario ya se terminó. A partir de febrero y que termina en abril del próximo año, esa ley reglamentaria de la forma, el modo, etcétera, cómo se tienen que formar ese gobierno de coalición. Me parece que va a ser complejo y difícil, porque muchos de los diputados y senadores seguramente ya estarán postulándose para otro cargo de elección popular, por ejemplo, en esa parte. Posteriormente llega septiembre vendrá el nuevo Congreso. Ahí ya va a haber división. Muy bien, consensos para hacer leyes, Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Pero me pongo a pensar, imagínate que gana el PRI, por decir algo, imaginémonos, que gana el PRI en la presidencia de la República, no tiene mayoría en el Congreso, pero si forma un gobierno de coalición, y hablábamos fuera del aire también, con el PAN, por ejemplo, en este caso, imagínate nombrar a un secretario de Gobernación del PAN,
a un secretario de Gobernación de Sede Sol o de cualquiera de las secretarías. Es decir, no solamente el gobierno de coalición va a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, sino también va a lo que es la administración pública en ese sentido, es decir, a las secretarías de Estado y obviamente pues a muchos cargos de la administración pública del Poder Ejecutivo. Entonces, creo que desde mi punto de vista va a ser complejo y difícil en esa parte formar ese gobierno de coalición en ese sentido. Doctor Víctor. Bueno, desde luego, la instrumentación de la ley secundaria no te impide, como lo hemos hecho hasta ahora, gobernar. O sea, de hecho hemos gobernado en coalición desde el 94. Sí. O sea, prácticamente creo que no le hace mayor diferencia. La única excepción cuando tuvimos a Antonio Lozano Gracia en el gabinete de Zedillo, es la única experiencia que tenemos de un militante que incluso tuvo que pedir permiso para incorporarse a un gobierno priista. Entonces creo que ese quizá no sea un factor, digamos, de presión sustancial y que, como bien decía Bernardino Yari, podría incluso darse ese proceso de construcción de una propuesta sin ese requisito. Lo importante en todo caso sería muy definitivo, es decir, las promesas que finalmente sean las ganadoras, ver realmente cómo pudieran o no implementarse, porque claro, hay un bono de luna de miel, como se le dice tradicionalmente, donde el futuro presidente tendría que mostrar que en el primer año de gobierno ahora sí tendría esa vocación o voluntad de hacer los cambios, como le pasó a Fox, como le pasó a Calderón, y donde de alguna manera también con el Pacto por México, que era una gran expectativa de consenso con la que llega Peña Nieto a gobernar en su primera mitad, pues sería, digamos, un elemento importante. Ahora, eso creo que sí me parecería que quien gane va a tener que generar precisamente un ambiente de confianza muy sustantivo para entonces rearticular esos consensos y darle viabilidad a los grandes temas que seguramente aparecerán desde el primer momento, sobre todo pensando que tenemos una ley de seguridad interior, tenemos un problema de TLC, tenemos una serie de problemas, digamos, de reestructuración de deuda en los próximos 3 años, que creo que todo en su conjunto pues tiene que ser un factor pues tampoco omiso en lo que realmente los candidatos tendrán que ofrecer en la elección. Pues les agradezco mucho, doctor Ari, doctor Víctor. Gracias, Bernardino, muchísimas gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que es en la programación de Excelsior Televisión.